Como decíamos en el inicio del programa, sin duda la noticia económica de la semana aquí en la provincia del Chaco fue la reforma tributaria, esto es el aumento de las alícuotas tributarias que se pagan en ingresos brutos y otros impuestos aquí en la provincia del Chaco. Finalmente, luego de una tensa semana de discusión legislativa, la ley fue aprobada. Miguel, así es. ¿Cómo quedó? Les queremos comentar que el objetivo principal, obviamente, que tiene esta modificación de las alícuotas de los impuestos locales, lo mencionaba el propio gobernador, es lograr incrementar los recursos propios sobre los recursos totales, que llegara hasta un 20%, es decir, que de cada 100 pesos de recursos que tiene la provincia del Chaco, la provincia aportara un 20%, que hoy está por debajo de ese porcentaje. La idea también es incrementar todas las alícuotas, incrementar las tasas de diferentes actividades del Estado, tales como el registro de propiedad inmueble, policiales, etcétera, pero siempre que tenga como contrapartida el descuento de estos valores si usted paga al contado. Lo importante es, en cuanto a la situación del comerciante mayorista o minorista, que se lo queremos presentar en esta placa. La situación del comercio mayorista local, la tasa actual, recuerde que es del 2,5%, que se incrementa a un 3%. Si fuera este mayorista de otras jurisdicciones, y como pueden ser las grandes superficies, sería un 4%, y en el caso del minorista local aumenta también a un 3,5% y el de otra jurisdicción a un 4,5%. Lo que se buscó fue cargar o tributar, que tenga mayor responsabilidad tributaria el que es de otra jurisdicción, beneficiando al comerciante local. Otro dato importante, singularmente, es el de la incorporación nuevamente del sector productivo primario a la grilla tributaria de la provincia. La actividad primaria hasta ahora estaba exenta y ahora va a comenzar a tributar, como también van a tributar más otros sectores. Así es, en esta segunda placa que queremos compartir con ustedes, verá que ahora se incorpora la siguiente. La actividad de producción primaria pasa a pagar el 1%, pero debemos recordar que aparece la percepción, que era cuando usted sacaba la mercadería, la producción de aquí de la provincia del Chaco. Los pools de siembra, como grandes capitales que vienen a explotar a la provincia, van a pagar el 3,5%, lo mismo que la televisión, y la actividad financiera, los casinos y la bancaria también sufren un incremento de un 8%, un 7% en el caso de los casinos y 6,5% en el caso de las entidades bancarias. Pero lo importante que tiene que ver con el incremento de las alícuotas es que esto no se traslade en cabeza del consumidor, sino estamos creando nuevamente un impuesto que la carga va a ser para cada uno de nosotros. Lo importante es que esto quede en cabeza de aquellos que tienen el ingreso, no en cabeza de nosotros, que somos los consumidores. Pero esto radica también en un férreo control que tiene que ser el Estado provincial en esta materia, Ricardo. Creemos en Región Económica que dos cosas han quedado claras en este rápido, en este apurado debate sobre la reforma tributaria, que creemos debería profundizarse en lo sucesivo. Uno, respecto del gasto y su orientación. Creemos que finalmente se ha derrumbado la idea de que el gasto estatal es improductivo. Se ha demostrado también de que el gasto estatal se devuelve en empleo, se devuelve en salarios, se devuelve en subsidios de tasas de interés también al sector privado y en promociones comerciales, y también en subsidios a las cargas y aportes patronales que pagan los empleadores de nuevos puestos de trabajo registrados. También creemos que otro elemento central de este debate que quedó claro, ha sido la necesidad de definir políticas tributarias equitativas que concentren la recaudación en los sectores de mayor renta concentrada y también de mayor despliegue territorial y económico. En ese sentido, la grabación específica de los pools de siembra y de las grandes superficies de distribución minorista parece ser un adelanto. Le proponemos una mirada en este sentido en este informe. Subir el gasto o bajar los impuestos es el dilema que cruzó esta semana la discusión legislativa para la reforma tributaria y el aumento de las alícuotas vigentes en el Chaco. El proyecto generó la reacción de las entidades de los distintos sectores, que amenazaron con medidas de protesta y marcaron una muy firme oposición. El pilar de la reforma fue el aumento de las alícuotas de ingresos brutos, impuesto que representa el 70% de la recaudación total de la provincia. Otros impuestos, como el inmobiliario rural, representaban hasta ahora solo el 0,48% de la recaudación provincial. En 2011 se recaudaron por ingresos brutos 700 millones de pesos, mientras que el impuesto inmobiliario rural solo significó un ingreso de 5 millones de pesos. Son distintas las opiniones que durante esta semana se han escuchado tanto a favor como en contra del nuevo régimen.
También aquellas que muestran que no solo es necesaria la reforma, sino la urgencia de un debate más profundo y con una visión más detallada. Tanto el gasto público como el impuesto son instrumentos de política fiscal que muchas veces se utilizan para orientar hacia objetivos macroeconómicos. Y ese dilema me parece que no es el apropiado. Creo que hay legítimos reclamos de algunos sectores de la economía, sobre todo los pequeños comerciantes, que ven agravada su tributación al 3,5%. El debate de la reforma tributaria mostró a los comerciantes e industriales marcando su descontento y pidiendo la ampliación de la base tributaria de la provincia del Chaco. Y vemos que hay un cierto desencanto en toda la población económicamente rentable, digamos, la que paga impuestos, de la ciudad o de la provincia, porque, por ejemplo, siempre somos las pymes las que pagamos los platos rotos de las fiestas que se mandan, ¿no es cierto? Pero creemos también que no siempre tenemos que ir a la misma pecera. O sea, acá vienen grandes equipos económicos a funcionar en la provincia o equipos comerciales a funcionar en la provincia que tributan menos del 50% de lo que tributamos nosotros, por el solo hecho de estar inscriptos en otras provincias. La necesidad no solo de reforma tributaria, sino también de mayores ingresos, fue la matriz del debate. Pero, ¿cuánto y cómo afecta este tributo al comerciante y al consumidor final? Que ven agravada su tributación al 3,5% como alícuota general. Eso uno tiene que reconocerlo abiertamente. Me parece que es inapropiado que los pequeños contribuyentes paguen ese tipo de alícuota porque son los que más dificultades tienen en trasladar el impuesto al consumidor, en el precio, ¿no? Una de las propuestas que desde el comercio se escuchó fue ampliar la base tributaria. Yo creo que hay que ampliar la base imponible, digamos, la base tributaria. En principio buscar que los que no pagan, paguen. Aquellos que tienen negocios en negro, que paguen impuestos. Y aquellos que vienen de afuera y que se llevan todas nuestras ganancias, vemos que se llevan todo y no pagan impuestos. O lo mismo pasa con un montón de rubros que pagan su impuesto en el lugar de origen, como Buenos Aires, que paga el 1,6% de renta, y nosotros pagamos el 3% más el 10% de consorcios camineros. Ahora va a ser el 3,5% más el 10% de consorcio caminero. Y entendamos que el 10% de consorcio caminero solamente lo pagamos los comerciantes. Ni siquiera el campo que usa los caminos de los que mejoran los consorcios camineros, ni siquiera ellos pagan ese impuesto. No se tocan los grandes pools de siembra, no se tocan la renta financiera, no se toca nada de eso. Y yo creo que atacando esos sectores que hoy por hoy están dando unas ganancias pero increíble, unos superávit increíble, tocando solamente eso, yo creo que se equilibraría bastante la balanza comercial de la provincia. El impuesto a los ingresos brutos representa en ingresos a las arcas de la provincia mucho más que otros. El inmobiliario rural, que haciendo números, por el impuesto al inmobiliario rural en el 2011 ha aportado 5 millones de pesos. Y haciendo un ejemplo, por ejemplo, con el Fondo de Salud Pública, que se descuenta en el recibo de sueldo de los empleados el 0,5%, por ese concepto entraron al fisco del año 2011 28 millones de pesos aproximadamente. Esta reforma que surgió del consenso de mayoría no es la reforma tributaria que realmente el Chaco necesita. Muchos aspectos quedaron afuera a causa de la emergencia de la sanción, pero es la reforma que indefectiblemente debe seguir a este primer paso. El diputado Fabricio Volatti, sin embargo, hace una mención positiva de esta reforma con sus salvedades al respecto. Así es, entrevistamos al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que explique finalmente su punto de vista respecto del consenso logrado para la aprobación de esta normativa. Se han tomado muchos de los aportes realizados, algunas tasas, por ejemplo, que se pretendían aumentar, se han vuelto a la situación actual porque se entendió que afectaban intereses y actividades puntuales que no tenían forma de trasladar el efecto del impuesto.
En otros casos se ha tenido que corregir el sistema tributario actual y en otros casos sí los aumentos se han aprobado y seguramente van a tener un efecto en la economía. Hay que rescatar de esta reforma que no es una reforma más, que ha incluido cuestiones, por ejemplo, en que la carga tributaria recaiga sobre los sectores más concentrados de la economía. Hemos podido implementar un impuesto para los pools de siembra o empresas o fondos financieros de afuera de la provincia. Hemos podido también incrementar la alícuota de ingresos brutos para las grandes superficies comerciales, ya sean mayoristas, minoristas, así como para las cadenas de comercialización que trabajan con múltiples sucursales. Hemos podido llegar con un impuesto más grande, ellos van a pagar un 4,5% de ingresos brutos ante un comerciante chaqueño que va a pagar el 3,5%. Con estas características entendemos que la reforma salió más progresiva, que va a recaer con más peso sobre los sectores más concentrados y sobre todo la economía de afuera de la provincia que viene a competir y a hacer negocios en el territorio chaqueño. Y esto es importante porque nuestro código estaba desactualizado en este sentido. Desde el año 62 que tenemos esta normativa, Código Tributario, Ley Tarifaria, y en las últimas décadas se han promovido y ha aumentado la cantidad de pools de siembra de empresas que vienen a hacer negocios financieros con el sector primario y también en el comercio, que vienen grandes cadenas internacionales o nacionales que ahora estamos llegando desde otra forma con el sistema tributario.